que entonces usted podría grabar la conferencia, ¿sí? Sí, profe, ¿Sí? ya la puse a grabar. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Si en algún momento se llega a cortar la clase, pues hacemos una nueva reunión, ¿ok? Y no ha pasado absolutamente nada, ¿sí? Nos vamos comunicando por Telegram y hacemos una nueva reunión. Les envié, como les decía, 9 documentos. El primer documento consta de algunos estados financieros. Esos estados financieros que están allí son los estados financieros que ustedes van a encontrarse en las empresas comúnmente. Por eso me gusta trabajar de esta manera, de tal manera que ustedes se vayan familiarizando con la información real, la información que se van a conseguir en las organizaciones empresariales. Para efectos del cálculo del ajuste fiscal, nosotros vamos a utilizar dos estados financieros por excelencia. El estado de situación financiera, o lo que se llamaba antes balance general, y adicionalmente el estado de resultados. Recordemos que el impuesto sobre la renta, que es el que determina el ajuste fiscal, tiene incluido dentro de su contexto que se pague ese tributo a través de la utilidad que se genere por parte de las organizaciones empresariales o por parte de las personas naturales. ¿Ok? Hasta ahí vamos claro, ¿verdad que sí? Me interrumpen si en algún caso alguien no entiende o algo para poder nosotros ir encajando la información. ¿Ok? Perfecto. Es que a veces no sé si me escuchan. Okay. Sí, bien, ok. Entonces, ¿qué sucede? La información que está allí siempre va a estar plasmada en esos dos estados financieros. Lo primero que nosotros vamos a buscar de ese estado financiero para efecto del cálculo fiscal, vamos a ubicarnos en el balance de general o lo que es el estado de situación financiera. Vamos a tratar de diferenciar cuáles serían las partidas monetarias de las partidas no monetarias, ¿ok? Recuerden que esa fue parte de toda la base teórica que nosotros utilizábamos. Si nos vamos entonces a ese ejercicio número 1, la primera cuenta que tenemos dice Banco BOD y tiene un monto de 19.157.285,27 bolívares. Después de eso tenemos otra cuenta que se llama Banco de Venezuela por 15.761.131. Traten de seguirme con el audio y con la información anexa. Por eso quería que tuvieran la información a la mano y el audio, ¿ok? ¿Qué sucede? Esas partidas que estamos en este momento graficando, ¿son partidas monetarias o no monetarias? ¿Quién me ayuda con eso? Son partidas monetarias. José Novoa, perfectamente. Son partidas monetarias, son partidas que no tienen ningún contexto de la inflación. Ese dinero que está en el Banco BOD o ese dinero que está en el Banco de Venezuela no va a aumentar su valor. Va a ser, si tengo 500 bolívares allí, se va a mantener esos 500 bolívares. De repente me van a cobrar alguna comisión por intereses o alguna cosa allí, pero el contexto del valor como tal no va a cambiar, ¿ok? En eso entonces tenemos que estar claros. Sí. La siguiente partida que sigue allí es cuentas por cobrar clientes varios. ¿Esas cuentas por cobrar es monetaria o no monetaria? Pues Pregunto, ¿monetaria o no monetaria? supongo que monetaria. Depende. Recuerde lo que habíamos hablado en los audios anteriores. Pudiera ser monetaria, pudiera ser no monetaria. Sí recuerdan que eso depende de qué cláusula de reajustabilidad tengamos, ¿ok? Generalmente en Venezuela las partidas son monetarias. Son partidas que no tienen cláusula de reajustabilidad. Generalmente esa va a ser la realidad que tenemos, ¿ok? Pero eso pudiera de una u otra forma no ser constante en algún caso, ¿ok? Las siguientes partidas que tenemos entonces, después de las de cuentas por cobrar clientes varios, vienen impuestos o los impuestos corrientes y tenemos entonces las retenciones de IVA y los impuestos pagados por anticipado. Son partidas también monetarias. La siguiente partida que tenemos allí sería la de inventario de mercancía. ¿La partida de inventario de mercancía es monetaria o no monetaria? Es no monetaria. No monetaria. Es la primera partida de todo este informe que tenemos allí, de todo este balance, que vamos a utilizar para efectos del cálculo de ajuste fiscal. Mire cómo empezamos a ver. O sea que no todas las partidas que están en el estado de situación financiera las vamos a utilizar, sino vamos a utilizar algunas de esas partidas. Dentro de las partidas que vamos a utilizar serían entonces las que son no monetarias, que es la que de una u otra forma le aplica la condición de reajustabilidad, sea que le vaya a aplicar a estas partidas el ajuste inicial o el ajuste regular.
El ajuste inicial, vamos a repetirlo ahí. Recuerden que ya tiene asignada la actividad y la clase les sirve inclusive para repaso de todo lo que vamos a hacer. Recuerden que el ajuste inicial es el primer ajuste fiscal que yo le hago a los activos. ¿Sí es correcto? Los demás ajustes fiscales en los periodos subsiguientes van a formar parte del ajuste regular. ¿Cuál es la diferencia entre el inicial y el regular? Que el inicial es la primera vez que yo incluyo el activo. Y en el ajuste inicial, entonces yo calculo ese 3% que tiene que ver con el registro de esos nuevos activos a los cuales le voy a aplicar el ajuste fiscal. Y en el ajuste regular va a ser todos los meses sucesivos hasta que ese activo de una u otra manera llegue a su depreciación o a su amortización cero y pues obviamente no tenga condición de reajustabilidad. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Cómo va el sonido? Bien, perfecto. Es que de repente, pues, quiero saber cómo va el sonido. Bien. La condición del inventario de mercancía tiene varias particularidades. El inventario de mercancía lo voy a encontrar siempre en el estado de situación financiera, pero esta partida por excelencia también la tengo que buscar de una u otra forma en el estado de resultados. Recuerde que el estado de resultados en el costo, en la parte de costos del estado de resultados, yo voy a tener el inventario inicial y el inventario final de, obviamente, el producto que de una u otra forma comercializo. Si es una empresa industrial, pues tendré el inventario inicial de materia prima, el inventario inicial de productos en proceso y el inventario inicial de productos terminados. Y lo mismo entonces va a pasar con el inventario final, el de productos, el de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Ojo, esos inventarios los tengo que revisar a detalle. ¿Qué es lo que pasa con la partida de inventario? Que es la primera partida no monetaria. Que esa partida, cuando haga la cédula fiscal, yo debo determinar de ese monto de inventario qué tenía de inventario inicial y qué tenía de inventario final. Y voy a sacar un promedio entre esos inventarios iniciales y finales y en función de eso voy a aplicar las condiciones de reajustabilidad. Voy entonces a calcular ese factor de actualización. Es una cédula muy distinta a la que vamos a utilizar para otros activos corrientes y la que vamos a utilizar para propiedad, planta y equipos. Y obviamente va a ser una cédula distinta para la que vamos a utilizar para el cálculo de capital. ¿Ok? Entonces vamos a ir empezando a mirar que vamos a tener diferencias. Y en el caso del inventario de mercancía, no solamente tengo que revisar el monto que aparezca en el estado de situación financiera, sino también el que está en el estado de resultados para tratar de determinar el estado de resultados cuál es el inventario inicial, porque el inventario final en el estado de resultados va a ser el mismo siempre, por excelencia, que el que me aparezca en el estado de situación financiera, porque se supone que si es el del final, pues es el que yo voy a trasladar a el estado de situación financiera, ¿ok? Bien, la siguiente cuenta que tenemos en el estado de resultados, en esa primera hojita que yo les pasé, que decía ejercicio y la hoja número 1, aparece entonces, o la parte 1, aparece entonces la siguiente cuenta que se llama otros activos corrientes. ¿Qué será otros activos corrientes? Los escucho. ¿Qué será otros activos corrientes? Crisángela, si Crisángela o cualquiera de ustedes, que Crisángela me está ayudando, cuando tengan la posibilidad, por favor me va sacando la fotografía de los que están conectados, ¿ok? Y me las pasa luego al privado para yo tener la condición de asistencia. Recuerde que sobre la base de la asistencia, esto hay parte de lo que sería la nota acumulativa. Perfecto. Profesor, lo que sí quiero que me guíe es al momento de que finaliza la clase, cómo guardo la grabación. Eso no lo sé hacer. Creo que se guarda automático, pero si hay un experto aquí que nos colabore con eso, por favor, ¿quién nos ayuda para que Crisángela pueda luego hacer la Sí, grabación? me da Creo que al parar, perder la creo que clase. no, tranquila, creo que al paralizar la grabación, Ok, inmediatamente el teléfono suyo va a almacenar el audio. ok, vale, está bien. ¿Sí? Ok, Pero si hay algo adicional que sepa alguien más, pues nos colabora. Aquí nos ayudamos todos y yo de verdad de tecnología no sé mucho, así es que estamos aprendiendo. Pero lo que sí me interesaría también, aparte de la grabación de la clase, es que por favor me vayan sacando los prints de la fotografía de los que están conectados, ¿sí? En las pantallas. De tal manera de al terminar la clase, porque estoy pendiente de la clase y no de la asistencia, pero sé que la asistencia la tengo que considerar. ok, Entonces, para no quedar por allí con eso le pendiente. envío, le puedo Por lo enviar menos los... una foto por el Me WhatsApp. envía,
Como tú quieras, me puedes mandar los captures. Necesito son los captures de las pantallas de quienes Ok. están conectados, ¿ok? Vale, está bien. Bien. Ok, entonces estaba preguntándoles sobre otros activos corrientes. ¿Qué será otros activos corrientes? Algo de esto les había explicado en la clase presencial, pero estoy haciendo de cuenta que la clase presencial no se dio para que de una u otra manera, pues todos los que están ahorita conectados, pues tengan la posibilidad de tener la información de primera mano. Ajá, pregunto, otros activos corrientes, ¿qué será? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Otros activos corrientes? Sí. Perfecto. ¿Qué será otros activos corrientes? ¿Qué clasifica en otros activos corrientes? ¿Qué creen ustedes que clasifica? Equivoquémonos, no hay problema. Vamos a conversar. A ver, Jumper, Caja. ¿qué opina usted? Y banco. ¿Quién me ayuda? Bueno, los otros activos corrientes son aquellos activos que de una u otra manera no están formando parte de la producción de renta. Pudiera ser, por ejemplo, de esto, supongamos que tengamos una máquina para realizar pulpa de fruta y de repente una de esas máquinas que tenemos para la producción de pulpa de fruta la dejamos de utilizar porque adquirimos una máquina nueva. En función de eso, al adquirir una máquina nueva, probablemente entonces esa máquina se coloca en desuso, se traslada entonces de esa cuenta normal ordinaria donde debería estar, que es propiedad, planta y equipo, y se lleva entonces a una cuenta de inversión. Y ese traslado de esa cuenta de inversión implicaría que nosotros a partir del momento en que sale de propiedad, planta y equipo y la llevamos a la clasificación de otros activos, esa cuenta deja de calculársele en todos los efectos la depreciación o la amortización correspondiente, ¿sí? Entonces, allí tengo unas condiciones interesantes. La cuenta de otros activos son algunos activos que yo compro para efectos de inversión. Nosotros estamos viendo en los últimos tiempos que dentro de las empresas a veces queda mucho flujo de caja y ese flujo de caja hace que sea necesario de una u otra manera comprar distintos activos y luego pues obviamente serán vendidos para la compra de el inventario de mercancía normal. ¿Qué sucede? Muchas veces de repente cierran los proveedores en el mes de noviembre, aperturan otra vez en el mes de febrero y ¿qué hacemos nosotros con todo el dinero que vamos recibiendo en el transcurso de ese periodo? Pues obviamente lo vamos invirtiendo, a lo mejor si no tenemos divisas, entonces lo invertimos en activos y luego al momento de que requeramos comprar la mercancía correspondiente a lo que aperturó el proveedor, entonces nosotros hacemos la venta de ellos. Entonces son activos que serían activos de inversión. Esa más o menos sería la consideración de lo que serían esos otros activos, pero la diferencia va a ser que esos otros activos entonces no se les aplicaría ningún proceso de depreciación. Queda como paralizado ese proceso de depreciación. A diferencia, por supuesto, de la cuenta de propiedad, planta y equipos, que es la cuenta siguiente que les estoy dando del estado de situación financiera, donde les estoy dando una sola cuenta, que en este caso sería vehículos. El monto de la cuenta que está allí es 794.965.000. Esos montos que están allí son los montos históricos a los cuales nosotros le vamos a aplicar ese proceso de ajuste fiscal. Como es el primer ejercicio, pues vamos a trabajar como si este fuera el primer año y vamos entonces a calcular un ajuste inicial por inflación. ¿Dudas al respecto de lo que acabo de conversar? ¿Dudas? ¿Perfecto hasta ahora o no? ¿Cómo voy? Porque no sé si voy rápido, ustedes me van diciendo. Mire que vamos adaptándonos, es la primera clase, va a ser un poquito larga el día de hoy, a raíz de que pues vamos a tratar de desarrollar el ejercicio. Quiero que se vayan familiarizando con el material y con el audio. Vuelvo e insisto porque pues vamos a tener esa dinámica de ir revisando el material e ir viendo entonces a la vez el audio. Verónica me dice, por los momentos he entendido. Bueno, perfecto, Verónica, excelente. Vamos entonces en este caso mejorando la cosa. Bien,
Hasta este momento, vuelvo y repito, para los que se van incorporando a la clase, lo que estamos haciendo es identificando dentro de los estados financieros que les envié, que es la primera parte donde dice ejercicio, parte 1, que tiene tres páginas, de 1 hasta 3. Estamos revisando en esa primera parte cuáles son las partidas no monetarias. Hasta este momento hemos identificado como partidas no monetarias 3. La primera es el inventario de mercancía, la segunda son los otros activos corrientes y la tercera sería en este caso propiedad, planta y equipo, y estamos hablando sobre el vehículo. Estoy hasta este momento identificando a qué partidas le voy a realizar de una u otra manera el ajuste fiscal. Eso es todo lo que de una u otra forma estamos haciendo hasta este momento. Todavía no hemos empezado a desarrollarlo. Les estaba diciendo, sí, que es importante que nosotros vayamos verificando tanto el estado de situación financiera, que es el que se llamaba antes balance general, como el estado de resultados. Por ejemplo, en la cuenta de inventario de mercancía, no solamente necesito el monto que aparece en el estado de situación financiera, que son 138.342.747, sino que tengo que revisar en ese estado financiero cuál es el inventario inicial de mercancías y cuál es el inventario final, para realizar un promedio entre ambas cosas. Por esa razón, siempre tengo que tener a la mano el estado de resultados. Y también en el caso de la cuenta de propiedad, planta y equipo, que es donde estamos, donde está la cuenta de vehículos, al final en el estado de resultados yo voy a tener la depreciación gasto. Hay una diferencia que ustedes deben tener clara. La depreciación acumulada y la depreciación gasto. La depreciación acumulada es una cuenta que siempre va a estar en el estado de situación financiera, y la depreciación gasto es la depreciación que se va generando en el periodo y es la que va a estar entonces representada en el estado de resultados. Si ustedes revisan en el estado de resultados, la segunda hojita de ese mismo ejercicio de primera parte, dice a mano derecha, dice gastos de depreciación y amortización. La nota revelatoria es la nota 18, para la que lo ubiquen rápida, y tiene un monto de 1.324.000. Si lo comparan con la primera hoja de ese mismo documento, donde dice depreciación acumulada, tiene el mismo monto de 1.324.000. ¿Por qué tiene el mismo monto en este caso? Porque es el primer año, es el primer ejercicio. Entonces, lo que yo tenga como depreciación gasto es lo que yo voy a trasladar como depreciación acumulada. Pero en el segundo año, cuando ya tengamos el segundo año, ya cuando este no sea el ejercicio económico del 2019, sino el ejercicio económico del 2020, yo voy a tener la depreciación gasto del 2020, pero ya en la acumulada tengo agregados 1.324.000, o sea que voy a sumar, o sea que va a haber diferencia entre la acumulada y la de gasto. No va a ser como en este primer caso, el primer ejercicio, donde la depreciación acumulada y la depreciación gasto es igual. Sí, más o menos me van comprendiendo la idea. Lo que quiero es que se vayan, vuelvo e insisto, familiarizando con la información. Todavía no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio, estoy solo enseñándoles cómo voy ubicando cada una de esas cuentas no monetarias en los estados financieros y la explicación técnica teórica para luego sí empezar a graficar cada uno de los ejercicios que vamos a realizar. Si seguimos entonces con las cuentas del estado de resultados, entonces en la segunda hoja tenemos lo que son los pasivos. Tenemos las cuentas por pagar comerciales. Les pregunto, las cuentas por pagar comerciales, ahí hay varias. Hay una que se llama Proveedores Granmar Soluciones, Betaales, etcétera, los que están allí. Esas cuentas que están allí, ¿son monetarias o no monetarias? ¿Qué dicen ustedes? Pues si las por cobrar son, depende de las condiciones que tenga, por pagar será lo mismo, ¿no? Perfecto, José, así es, eso es correcto. Va a ser entonces dependiendo de las condiciones. Esa es una de las formas que nosotros hablábamos del contexto teórico, que ustedes pues tienen que ir diseñando cuáles son entonces esas soluciones que van a dar para mantener la condición económica. De una u otra manera, pues el tema país ha generado muchos cambios desde el mismo contexto de lo que es la recepción de la moneda. Aquí reciben dólares y dan vueltos euros, mismos dólares y pesos, o sea que tenemos en este caso un intercambio comercial bastante diferente a lo cotidiano o a lo que se hizo durante muchísimos años, y eso es algo que es maravilloso para ustedes porque están saliendo formados de la universidad con una visión distinta. Eso pues es algo que vale la pena.
La siguiente cuenta que tenemos allí entonces es préstamos accionistas. Esos préstamos accionistas pueden tener las mismas connotaciones que puedan ser monetarias o no monetarias. Sin embargo, nosotros vamos a considerar que estas cuentas no son monetarias, no son no monetarias, para no hacer tan tedioso entonces el ejercicio de cédulas fiscales. En el caso de que en algún momento del examen yo les indicaría si esa cuenta por pagar es monetaria o no monetaria para que entonces ustedes procedan a realizar la cédula fiscal. La siguiente parte de esos pasivos tenemos sueldos y salarios o lo que sería parte corriente de beneficios a empleados y terminando entonces esa parte tenemos el patrimonio, que el patrimonio estaría constituido por ese capital social de 90.000 bolívares. Ustedes van siempre a conseguir cuando salgan ahorita del ejercicio profesional estados financieros donde el capital social es ínfimo, es irrisorio, es muy poquitico. No significa que la empresa no valga nada, sino que sencillamente por este tema de las reconversiones monetarias, todos los montos quedaron prácticamente en nada, pero obviamente no significa que el capital sea ese. Seguramente la empresa no ha realizado el aumento de capital correspondiente o no ha aprobado sus estados financieros y ha capitalizado esas inversiones que seguramente tienen inventario de mercancía o en propiedad, planta y equipo. Lo siguiente que vamos a analizar de esa parte patrimonial serían las ganancias no distribuidas, que formarán parte también de lo que sería esa utilidad o pérdida fiscal que se va desarrollando dentro del estado de resultados. Y obviamente lo que corresponde a las reservas, que es la famosa reserva legal que establece el Código de Comercio, que debe tener toda persona en función de su capital un mínimo del 10% para efectos de reserva, evitando por supuesto un estado de atraso o un estado de quiebra. ¿Dudas hasta este momento? Pregunto, ¿dudas? Eh, entonces, una pregunta, profe. Ajá. Entonces, prácticamente todas las cuentas de pasivo, casi todas las cuentas de pasivo siempre van a depender de las condiciones, o sea, de si No usted todas las dice en el cuentas de ejercicio si pasivo van a, son... sí, bueno, sí van a depender de las condiciones que se vayan contractuales, pero no solamente las de pasivo, también las de activo, porque podríamos tener, en este caso, las cuentas estas son por pagar, las cuentas por cobrar, que sería una cuenta 1 que también tendría que ver cuáles son las condiciones de reajustabilidad que se habrían dado. ¿Por qué en Venezuela casi esas condiciones no se dan? Porque la gente está acostumbrada a que hace la negociación, emite la factura y la factura ya tiene un monto y ese monto pues no varía. Entonces, dadas las condiciones de que ese monto no varía y que no se hace ningún tipo de condición contractual o de ningún tipo de contrato, pues sencillamente se suscribe a que yo voy a pagar únicamente lo que dice o lo que está establecido en dónde, dentro de la factura comercial, ¿ok? Por esa razón no va a haber aplicación de reajustabilidad. Sí, cosa diferente sería que yo pactara, por ejemplo, que yo voy a pagar la mercancía en función del índice inflacionario. Entonces yo tendría que calcular cuánto vale la mercancía aplicando los INPC para efectos del momento del pago. Una cosa es cuando cuando despacho la mercancía y otra cosa sería entonces cuando esa persona me realiza el pago. Sea que sea por cobrar o sea que sea por pagar la cuenta de activo o de pasivo, va a depender de que si usted contrató esa cláusula de reajustabilidad. Generalmente aquí en Venezuela todo el mundo anda con muchísimo miedo, a veces ni siquiera quieren cobrar en moneda extranjera por la misma situación que ha sucedido del control cambiario que se generó antes del año 2018 y eso genera esa incertidumbre de que inclusive muchas personas fueron privados de libertad por el delito de legitimación de capitales. Entonces eso generó huella todavía en la mente del empresario y ha generado que no se realice ningún tipo de contratación, inclusive ya eso está derogado a partir del año 2018, pero todavía siguen entonces esas dificultades por parte del empresario de generar otro tipo de negociaciones diferentes, en las cuales ustedes pues tienen que indagar e innovar, ¿ok? Esa sería la invitación. Bien. ¿Qué más tenemos entonces en ese ejercicio que yo les di? Yo les di, al finalizar, dice, en algún lado dice, tiene el monto, el valor de la unidad tributaria que van a ser necesario para que ustedes realicen el cálculo de impuestos sobre la renta. Recuerden que ustedes calculan el impuesto sobre la renta sobre o con base a la unidad tributaria del periodo. Entonces yo les doy allí varias unidades tributarias. Si fuera el caso que nosotros vamos a generar este cálculo de impuestos sobre la renta que va estos estados financieros del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, ¿qué unidad tributaria voy a utilizar? La del año 2019. Mal podría yo entonces utilizar la unidad tributaria del 2020, aunque esté ya en el 2020,
o en este caso, pues ya estamos en el 2021, pero que esté en el 2020, no podría utilizar esa, ni tampoco la del 2021, ni tampoco la del 2018. Voy a utilizar la unidad tributaria de ese periodo. Por esa razón, les coloco varias unidades tributarias, ustedes escogen. Siempre he hecho eso para que de una u otra manera, pues lo que quede es clara la información teórica de cuál es la unidad tributaria que yo voy a utilizar para el ejercicio. Lo siguiente que va a estar allí son los decretos de exoneración. Recuerde que existen dos cosas, exenciones y exoneraciones. Las exenciones están donde en la ley y las exoneraciones pues siempre se van a dar a través de decreto. El Estado, dado de que no ha hecho un aumento de la unidad tributaria y que las tarifas de impuestos sobre la renta 1, 2 y 3, la de personas naturales que es la 1, la 2 para personas jurídicas y la 3 que son para esas empresas de hidrocarburos y conexos, de una u otra manera al no existir esa variación, pues genera un perjuicio porque los montos de las bases en cada una de esas tarifas son muy irrisorios, son muy pequeñitos. Entonces casi todo el mundo está obligado al pago de el impuesto sobre la renta. Además que las deducciones como cargas familiares y de gravamen único, que por lo menos en este caso se calculan en función de la unidad tributaria, pues no valen nada. Si usted hace la siguiente operación matemática, multiplique 50,000, por ejemplo, creo que hay un error allí en la lámina, lo estoy mirando, no tienen los ceros, es 50,000, no el monto que aparece allí en la unidad tributaria del año 2019 para que hagan la corrección en el ejercicio, ¿sí? Es 50, perdón, disculpe, eso es 50 bolívares. Los demás ceros están de más, ¿ok? Son 50 bolívares y para el año 2020 se hizo 1.500. ¿Qué sucede? Si usted multiplica 50 por 774 unidades tributarias, que es el de gravamen único, ¿cuánto da eso? Pues nada, eso prácticamente quedó como letra muerta, no tiene ningún beneficio. Son 10 unidades tributarias por cada carga familiar. Imagínense 10 unidades tributarias por 50. Por Dios, si yo tengo un hijo y se supone que esa es la deducción que yo voy a tener, eso prácticamente no alcanza ni para comprar un caramelo. Entonces, ¿qué deducción es esa? Por esa razón, entonces, la invitación a quienes les corresponde en la exposición a hablar de gravamen único y de gravamen detallado, hagan esa comparación importante, porque con el de gravamen detallado usted sí va a poder favorecer a su contribuyente si fuera esa persona una persona natural. Recuerden que el de gravamen solamente aplica para las personas naturales, no para las personas jurídicas. Y adicionalmente de eso, entonces, esa es la razón por la cual les coloco allí la unidad tributaria. ¿Dónde consultan eso ustedes? En la página del CENIAT. Así como tienen que consultar la página del Banco Central de Venezuela, que es la que les va a permitir la información de los INPC, van a tener que entonces consultar la página del Banco Central de Venezuela para, de una u otra manera, saber cuál es el monto de la unidad tributaria. Para efectos de ejercicio, para efectos de lo que estamos haciendo, pues yo se las estoy dando aquí. Pero obviamente en la vida real tendrían que consultarla a través de el portal del CENIAT. Y el decreto de exoneración, la misma situación, el portal del CENIAT es el que les va a dar entonces ese monto. Ese decreto de exoneración, como les decía, se va generando porque, por ejemplo, los empleados públicos, vamos a colocar de esos empleados públicos los educadores, que es una parte importante del país, de una u otra forma, pues casi todos estaban obligados a pagar. Y cuando iban a hacer el cálculo de impuestos sobre la renta, era un cálculo demasiado alto, era un cálculo tan alto que de una u otra manera casi todos los educadores se quedaban sin sueldo pagando impuestos sobre la renta. Entonces el Estado se vio obligado a generar esos decretos de exoneraciones que fueron reiterativos. Eso significa que sobre la base, después del cálculo de impuestos sobre la renta, yo iba a restar lo que correspondía a ese decreto de exoneración. Pero lo que estoy tratando de colocarles aquí es cuáles eran los montos para cada uno de los años. En la última hoja les estaba colocando algunas notas importantes. Por ejemplo, ¿cuál fue la fecha de adquisición del inventario inicial? ¿Cuál fue la fecha de adquisición de otros activos? ¿Y cuál fue la fecha de adquisición de propiedad, planta y equipo? Y en el caso de por pagar proveedores, supermercados y amar, ¿cuándo fue adquirida entonces esa deuda? ¿Sí? ¿Y con qué plazo fue adquirida? Eso de una u otra forma para efectos de que yo solicite las cédulas fiscales. Siempre también para efectos de la evaluación, yo les daba la tarifa, en este caso, como estábamos hablando de una persona natural, pues entonces les iba a dar la tarifa número 1, que de una u otra forma corresponde a los montos. Cuando tenga ingresos, por ejemplo, desde 0 hasta 1.000 unidades tributarias, ¿cuánto debo pagar de impuestos sobre la renta? 6%. Cuando tenga de 1.001 a 1.500, 9%, luego el 12%, 16, 20, 24, 29 y 34, que es la tarifa más alta. Toda esta información que está allí, lo que estoy es tratando de mostrársela. ¿Por qué la estoy colocando aquí? La voy a colocar aquí porque yo la voy a utilizar cuando vaya a hacer las cédulas fiscales. ¿Qué necesito yo para hacer las cédulas fiscales? La fecha de adquisición, obviamente,
de cada uno de los activos y los INPC que correspondan a la fecha de adquisición y a la fecha de cierre. ¿Sí? Para que más o menos entonces tengamos una información consona con lo que vamos realizando. ¿Dudas hasta este momento? Pregunto. ¿Dudas? Pues hasta ahora ¿Sigo? ¿Continúo? no. ¿Puedo continuar entonces? ¿Sí? Sí. Van a abrir entonces el ejercicio que dice parte 2. Ya vimos las primeras 3 hojas de la parte 1. Ya expliqué cómo yo buscaba entonces en esa primera parte esa clasificación de las partidas no monetarias y el porqué de la información que estaba allí. Ahora vamos a buscar en este caso el ejercicio que corresponde, dice ejercicio parte 2. ¿Lo tienen ubicado? Este ejercicio lo había hecho con el nombre de Afanador Moreno, que corresponde a Afanador Moreno Claudimar. Creo que es la primera de la lista. Trato siempre de colocar un nombre de ustedes allí como para que se familiaricen con la actividad. Nada personal, por supuesto que todo obviamente inventado de tal manera de que nos sirva para efectos académicos, ¿ok? Ya tenemos entonces ese ejercicio parte 2. En ese ejercicio parte 2, yo lo que estoy colocando allí es la información que corresponde en este caso a otros ingresos. Recuerde que lo que yo voy a calcular al final es el impuesto sobre la renta, pero para calcular el impuesto sobre la renta yo necesito la utilidad contable y necesito la utilidad fiscal. Si regresamos al ejercicio número 1, ¿cuál es la utilidad contable? La que aparece al final en el estado de resultados. Si reviso el estado de resultados en la página de ejercicio 1, en la página número 2 de ese documento, dice estado de resultados. ¿Cuánto es la utilidad contable? Ya se la di. Es 1.874.582,49. Esa es la utilidad contable. Pero ¿qué pasa? Eso es porque la señorita Afanador Monero Claudimar tenía un fondo de comercio y ese es su balance de ese fondo de comercio. Pero resulta de que ella, aparte, se graduó de licenciada en Administración, Mención, Gerencia, ¿verdad? Y ella tiene unos ingresos distintos en una organización donde trabaja en otras condiciones y esos ingresos distintos son diferentes a ese balance que de una u otra manera tenía la señorita Claudimar de una, no sé, la empresa que ella pues quisiera haber colocado, un bodegón, qué sé yo, cualquier cosa que se le ocurrió como emprendimiento. Eso significa que vamos a revisar cuáles han sido esos ingresos. Esto es un ejemplo simple. Tenemos ingresos para el mes de enero, para el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta el mes de diciembre. Y esos ingresos totales por salarios profesionales es de 12.035.436. ¿Qué voy a hacer con eso? Si yo voy a calcular el impuesto sobre la renta, ¿debo sumarle eso a qué? A esa utilidad contable. Mire que es más difícil hacer el cálculo de impuestos sobre la renta de una persona natural que de una persona jurídica. Porque en la persona jurídica yo reviso la utilidad contable y esos son todos los ingresos. Y esos son todos los gastos, esos son todos los costos y lo que me dé como resultado del ejercicio, eso es lo que yo le voy a aplicar impuestos sobre la renta. Pero en el caso de las personas naturales, la cosa no es así. La cosa cambia porque esa persona natural, aparte de un fondo de comercio, puede tener muchos fondos de comercio, varios, inclusive tendría que sumarlos todos, y aparte todo el desempeño que tenga a título personal, de los ingresos personales. Entonces, allí se complica un poco más la cosa. Eso es lo que trato entonces de diseñar en este ejercicio, un ejercicio complejo que tenga todo, pero que de una u otra manera les permita para efectos académicos entender ustedes qué se realiza. Adicionalmente de eso, la señorita Fanador Moreno Claudimar tiene un fondo de comercio, tiene ingresos como licenciada en administración por 12 millones y algo, y aparte me está diciendo que el contribuyente tiene ingresos por alquileres de galpón. Resulta que tiene un galpón, lo alquiló para ese periodo del año 2019 y no solamente produjo 12 millones de salarios profesionales, sino que produjo 12.240.000 por alquiler de ese galpón. Eso significa que ¿cuántos ingresos tengo? Los que aparecen en el estado de resultados, los de los ingresos profesionales como licenciada en administración y los ingresos que corresponden de enero a diciembre del año 2019. ¿Sí ven cómo vamos entonces de una u otra manera sumando cosas?
Ustedes también con la profesora Betsy en tributación 1 veían que habían algunas cosas que no formaban parte del ingreso. Entonces aquí yo le voy a colocar distintas condiciones para ver si ustedes las agregan o no las agregan al ejercicio de impuestos sobre la renta. La siguiente que viene dice, el contribuyente afanador Moreno realizó aportes en la caja de ahorros. O sea, en el lugar donde trabajaba como licenciada en administración, hizo algunos aportes a la caja de ahorros en enero, en febrero, hasta el mes de diciembre. Esos aportes totalizaron 1.760.876 bolívares. ¿Eso ingresa o no ingresa al impuesto sobre la renta? Eso es algo que usted tiene que tener claro conforme a la ley. Y recordemos entonces que todo aporte que se realiza a la caja de ahorros, de una u otra manera, se saca dentro de la conciliación fiscal, porque esos ingresos que nosotros aportamos van a quedar exentos del pago de impuestos sobre la renta. Adicionalmente, le voy a dar otra información allí. El contribuyente afanador Moreno Claudimar realizó los diferentes gastos soportados. Usted tiene dos decisiones, o considera el de gravamen único o considera el de gravamen detallado. El de gravamen único, ya saben que son 774 unidades tributarias, y si para el 2019 eran 50 bolívares, multipliquen eso y ¿cuánto les da? Prácticamente nada, eso no representa nada. Pero realmente la señorita Claudimar salió de la universidad, se graduó de licenciada en administración, pero se puso a hacer un posgrado en la UCAD, una maestría, una especialización. Eso quiere decir que esos gastos son o no son deducibles del gravamen detallado. Sí son deducibles. Por esa razón le estoy dando una serie de gastos. Usted verá qué hace con esos gastos y cómo los justifica. Dentro de esos están UCAD posgrado, educación inicial de los hijos, una prima de HCML, una hospitalización no cubierta por el seguro, unos alquileres de vivienda principal y unos servicios médicos. Si sumamos todos esos gastos que están allí, son superiores, por supuesto, a esos gastos que corresponderían por el de gravamen único. Eso significa que ¿qué es preferible? Declarar el de gravamen detallado o el único. ¿Qué opinan ustedes? Pregunto. El detallado. El detallado, obviamente, porque imagínense cuánto voy a deducir. Si yo tengo entonces tantos ingresos, pues de una u otra manera tengo que buscar la forma de justificar para pagar menos impuestos sobre la renta. Bien, el contribuyente afanador Moreno Claudimar tiene 4 hijas menores de 21 años. Discúlpeme, solamente esto es un invento. Claudimar si está conectada y si no está conectada y después ve la grabación, me disculpo. O sea, estoy tratando de solo de inventar algo para efectos académicos. Vuelvo e insisto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy colocando que tiene 4 hijas, me interesa saber, y ahí es donde está el detalle de ustedes, que tienen que de una u otra manera ser muy comunicativos, en este caso con la comunidad de negocios y con los dueños de las empresas comerciales, para preguntarles cosas que a veces ellos consideran que a uno les interesa, pero no es que me interese por ser chismoso, sino que necesito eso para colaborarle con el mejor trabajo para los efectos del cálculo del impuesto sobre la renta o del cálculo tributario. Si son mayores a 21 años, ¿yo puedo deducirlos del impuesto sobre la renta? ¿Sí o no? Mayores de 21 creo que no. Ajá, y si son niños, por ejemplo, disculpe, también es un ejemplo solamente, con condiciones especiales, síndrome de Down o alguna cosa de eso, ¿tiene alguna condición la edad? Sí, profesor. No, ¿verdad? Es de forma permanente. Si tiene síndrome de Down, yo siempre puedo, no importa que tenga más de 21 años. Esas son cosas puntuales que yo tengo que saber de la ley de impuestos sobre renta. No les pido que se aprendan un artículo en especial, sino que de una u otra manera sí sepan qué se hace con esa información. ¿Y para qué yo voy a utilizar todo esto que está aquí? Bueno, porque son 10 unidades tributarias por cada hijo. Entonces yo eso puedo utilizarlo para bajar un poco el impuesto sobre la renta. Obviamente el monto que voy a bajar ahorita en la realidad económica venezolana es irrisorio, dado de que de una u otra forma el monto de la unidad tributaria no vale nada, pero obviamente si eso llega a cambiar en algún momento, que se cese la economía, pues esos montos podría ser representativo. El siguiente punto que les doy dice, el contribuyente afanador Moreno Claudimar recibió ingresos por indemnización de póliza de seguros. Esa indemnización de póliza de seguros, ¿qué es? Eso es un ingreso. ¿Eso es deducible o no deducible el impuesto sobre la renta? Eso forma parte de esa base teórica que de una u otra manera ustedes estudiaban con la profesora Betsy el año pasado en tributación 1. Además de eso, le estoy solicitando información, que te estoy emitiendo información que dice, el contribuyente afanador Moreno Claudimar le realizaron retención de sueldos y salarios o realizaron una ARC por 1.560.000. ¿Qué será eso? Bueno, si ella trabaja bajo relación de dependencia,
o bajo la condición de horarios profesionales como licenciada en administración y generó unos ingresos en una empresa por 12.035.436, seguramente fue necesario que le hicieran allí un ARI. Ese ARI significa que es el cálculo de retención de impuestos sobre la renta que le correspondía al momento que se le pagaba cada salario cada mes. Pero eso quiere decir que ya se adelantó una serie de ingresos que ahora tendrán que ser deducibles del impuesto sobre la renta y para eso la empresa me emite un documento que se llama ARC. ¿Dónde está plasmado ese ARI y ese ARC? En ese decreto 1808 que les coloqué también como actividad a cada uno de ustedes, donde se hacen las retenciones a las personas asalariadas y a las personas no asalariadas. A las asalariadas a través del cálculo de ese ARI, que es un cálculo que realizo de forma estimada. Todas las empresas en este momento, todas, absolutamente todas las empresas en este momento, tienen que realizar sus cálculos de ARI, porque estamos iniciando un nuevo ejercicio fiscal que empieza el 1 de enero del año 2021. Yo no sé cuánto voy a ganar en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, pero debo estimar cuánto posiblemente voy a ganar. Y en función de eso se hace ese cálculo con el monto de la unidad tributaria vigente, no la han modificado para el año 2021, la que tenemos del año 2020, que es 1.500, y en función de eso también voy a estimar cuáles van a ser esos posibles gastos. Eso me va a generar a mí el cálculo de una alícuota de retención. Ese es el famoso ARI. Debe hacerse a todo el mundo. Y luego, al terminar el ejercicio económico como el que acabo de finalizar, que fue el año 2020, yo voy a sumar cuánto me retuvieron y eso se llama ARC. Eso significa que esa información de 1.560.000 que le estoy dando al final corresponde entonces a ese ARC. ¿Ok? ¿Dudas de este documento que dice ejercicio parte 2 que tiene una sola hojita? Yo creo que no. Aquí está muy gráfica la información de qué es lo que de una u otra manera se requería. Vuelvo e insisto, todavía no he hecho ninguna cédula fiscal. Estoy mostrándoles el material. Llevo 2 documentos hasta este momento, mostrándoles el material con qué vamos a realizar el ejercicio, ¿sí? Pero debo tener claro ese material y para qué sirve. De lo contrario, seguramente entonces vamos a tener dificultades luego para entender cómo realizo la cédula. La persona que me está colaborando con el tema de la asistencia, hay bastantes personas conectadas. Por favor, si pueden sacar los print de las personas que están, sería bueno. Sí, tengo hasta este momento pues ya algunas personas que están conectadas a la clase. Eso pues es maravilloso. Bien, abrimos entonces el otro documento que dice ejercicio parte 3. Si lo tenemos abierto, esto es, o quienes lo quieran hacer, lo pueden hacer. Ingresan a internet y van a ingresar a la página del Banco Central de Venezuela. La página del Banco Central de Venezuela es el lugar donde yo voy a encontrar siempre lo que son los IPC y lo que son los INPC. Mire que están en este momento con una actividad asignada para el 13 y estoy el día de hoy explicando todo el material, explicándoles muchas cosas de lo que ustedes tienen asignado, inclusive dentro de sus actividades, cada una dentro de un contexto diferente. Hice 71 actividades completamente distintas para cada uno de ustedes, relacionadas, sí, por supuesto, sobre el mismo temario, pero completamente con enfoques total y absolutamente diferentes. Y les indicaba a la delegada el día que conversamos, por favor aprovechen esa oportunidad, eso vale el 40% del primer parcial más el 10% que es solamente prestar atención aquí a través de nuestras clases de las actividades presenciales. Con eso tiene el 50%. El otro 50% probablemente va a ser hacer un ejercicio de los que estoy explicando y como ven tienen bastantes aristas y eso pues puede generar ese grado de complicación. Entonces hay que aprovechar al máximo cada una de esas oportunidades que tienen y que se les brindan y no solo eso, sino que aprovechar estas clases para sacar dudas. Quien tenga dudas de una vez puede ir preguntándome, que no tengo ningún inconveniente al respecto. Le explicaba entonces que este tercer documento es como si usted ingresara inmediatamente a la página del Banco Central de Venezuela. ¿Qué hago en la página del Banco Central de Venezuela? Ubicar esa información que corresponde a los IPC. Los IPC, como lo ven allí, les estoy colocando 2 documentos diferentes. Uno que dice Índice Nacional de Precios al Consumidor, dice serie del año 2007. Otro que dice Índice General de Precios al Consumidor, que dice serie 1950, ojo, y otro
que dice Índice General de Precios al Consumidor, no INPC, sino IPC, que dice serie 1950. Cada uno de ellos dice base 2007, excepto la de los IPC que dice base 1997. Ojo, ¿qué es esto? Yo les explicaba en la clase presencial, tengamos muchísimo cuidado, por favor, con lo que nosotros desarrollamos en el mundo profesional. Existe jurisprudencia de privación de libertad a profesionales por realizar el cálculo de impuestos sobre la renta en función de la utilidad fiscal, ojo, de la utilidad fiscal mal hecha, por equivocarnos inclusive en cuál va a ser los INPC que yo voy a considerar. Todos estos son indicadores totalmente diferentes unos de otros. Yo tengo que en la página del Banco Central de Venezuela saber cuál es el que tengo que escoger bien, porque si escojo mal y utilizo el indicador incorrecto y ese documento por cosas de la vida termina en un tribunal con competencia mercantil, por ejemplo, eso implicaría entonces que usted sea sometido a un proceso de investigación penal y probablemente se realice ese procedimiento de privación de libertad. Eso ya ha pasado y de hecho ha pasado aquí en el estado Táchira. Entonces, es una cosa difícil de manejar. Yo lamento muchísimo esa situación. Yo recuerdo que tuve que ir como pues, parte de la junta directiva del gremio a la cárcel de Uribana, porque ni siquiera lo dejaban aquí en Santa Ana del Táchira, sino los trasladaban a Uribana, pues les colocaban aquí inclusive peligro de fuga. Entonces, lo que quiero manifestarles con esto, ustedes van a tener una herramienta maravillosa, que es una profesión muy digna y muy bonita, que es la de licenciados en Administración, Mención, Gerencia, pero van a tener también un arma de doble filo. Si ustedes hacen las cosas mal, tengan la plena seguridad que entonces también tienes una serie de riesgos que se corren, tanto en las actividades de cualquier cálculo tributario que ustedes vayan a realizar, o cualquier actividad como por ejemplo la del ejercicio de la función de comisario que establece el Código de Comercio. Entonces sí les quiero hacer un llamado de atención a hacer las cosas dentro del contexto de la realidad. No todo es de una u otra forma, ¿cómo le dijera yo? Aprender esto para un examen, sino aprenderlo para una necesidad real que de una u otra manera implicaría, si me equivoco, voy a tener una responsabilidad. Bueno, sigo entonces. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que yo debo entender es, yo voy a utilizar para el cálculo de la utilidad fiscal no el IPC, sino el INPC. ¿Cuál es la diferencia? El IPC es el índice de los indicadores inflacionarios del área metropolitana de Caracas. Y el INPC implica todas las variaciones que de una u otra manera se regeneran en el contexto de todo el país. Esa va a ser entonces una de las consideraciones de diferencia entre el IPC y el INPC. Y para efectos entonces de lo que corresponde al impuesto sobre la renta o al cálculo de utilidad fiscal, yo voy a utilizar entonces siempre el INPC. El INPC voy a utilizarla con función a una base. Es importante la base. ¿Qué significa la base? ¿Cuál es la base que yo voy a trabajar? Siempre voy a trabajar con la base de el año 2007, que es la que está vigente. Ojo, cada 10 años esa base, el Estado, el ente el ente monetario, que es el Banco Central de Venezuela, debería de cambiar la base. Él debió haberla cambiado en el año 2017. No lo hizo. Y seguimos entonces trabajando con los últimos o la última base que publicó el Banco Central de Venezuela, que es la base del año 2007. Eso significa que los INPC que nosotros vamos a utilizar son los que están en la primera columna. ¿Qué significa la base? Significa que la base significa como empezar desde cero, que se agarren todos los indicadores desde cero, porque si no van a ser tan grandes las cantidades que no son leíbles. Entonces es como si se empezara desde cero. Pero resulta de que para efectos del INPC no se coloca el número 0, sino que se coloca el 100. O sea que 100 es como si se considerara 0. Significa que para el año 2007, el primer ejercicio del año 2007 es 100. De ahí en adelante, 101, 102. Y si estamos revisando al mes de septiembre, que era lo último que estaba publicado, entonces tenemos esa cantidad tan bárbara que está allí, que es ese 101 millardos, 126 millones, 229 mil, 212,8, ¿sí?
Ojo, otra de las condiciones interesantes de la distorsión económica en Venezuela es que el Banco Central de Venezuela no da cumplimiento a la publicación periódica que corresponde. Y eso genera que, si ustedes revisan ahorita, si quieren lo van revisando y me avisan si es que ya hubo alguna publicación de noviembre y diciembre, la desconozco hasta ahora, porque los últimos INPC publicados que tengo claro son hasta el mes de septiembre. Ellos siempre demoran en hacer algunas publicaciones, solamente hacen las publicaciones de los INPC en función de la conveniencia que corresponda. En el caso de septiembre era porque había que cancelar el impuesto a los grandes patrimonios, entonces y eso se hace a través de este proceso de indexación que nosotros estamos aprendiendo, que es de una u otra manera llevar los valores históricos a esos valores reexpresados, entonces obviamente les convenía hacer la publicación. Seguramente en los próximos días harán la publicación hasta el mes de diciembre, porque estamos en el 1 de enero al 31 de diciembre para hacer el cálculo de el impuesto sobre la renta. Y es interesante entonces esta clase porque si ustedes aprenden todo este procedimiento, de hecho van a poderse ganar unos realitos por allí porque pueden entonces ya hacerle ese cálculo de impuesto sobre la renta a algunos contribuyentes que lo necesiten. Esos INPC siempre van a ser publicados de forma mensual. Si yo les doy el ejercicio y les digo, la fecha de adquisición fue el 8 de enero, da lo mismo que sea el 8 de enero, el 31 de enero o el 1 de enero, porque el INPC que yo voy a utilizar va a ser el del mes de enero, que es un solo indicador. La diferencia entonces va a ser el cambio de ese mes. Y voy a utilizar siempre ese monto que aparece allí que dice índice, no el que dice variación y tiene un signo de porcentaje, sino solamente el que aparece con la condición de índice. Ese es el que nosotros vamos a utilizar. Si revisamos todo este documento que tiene 21 hojas, lo que tenemos es un larguero allí de información que va desde cada año. En algunos casos la fuente empieza desde el año 2007, como ven dice base 100, pero hay uno que es el segundo, la segunda columna que dice Área Metropolitana de Caracas serie desde 1950. Significa que ahí están publicados los INPC desde el año 1950 hasta la fecha de publicación. Y en el caso del IPC, entonces también está la información publicada sobre la base 2007, pero en este caso está solamente la del año 2007, la traje solamente para acotación de que no deben confundir los IPC con los INPC para efectos de cualquier realización de cálculo. En líneas generales, toda esa información que está allí es la información que usted va a conseguir en la práctica en la página del Banco Central de Venezuela de forma directa, solamente que para efectos didácticos y académicos yo se las estoy facilitando en este documento. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Cómo vamos? No, todo se ha entendido hasta ahora, profe. Bien, bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Vamos entonces a continuar. En esta continuación vamos entonces a pasar a lo que sería el ejercicio parte 4. ¿Lo tenemos a la mano? Ejercicio parte 4. Aquí ya vamos entonces a empezar a graficar el ejercicio de una cédula fiscal. O sea que aquí sí ya empezamos a hacer el ejercicio. Lo primero que entonces vamos a ver, si revisamos el ejercicio parte 1, yo les había colocado en la parte 1 que revisamos la última hoja, dice, al final, en la nota número 8 dice, por pagar proveedores supermercados Xiomar adeuda tanto con un plazo de tanto. Significa que de todos esos pasivos, solamente la cuenta a proveedor supermercado Xiomar, que tenía, en este caso, ese fondo de comercio que se llamaba Inversiones Afanador Moreno, firma personal, va a ser una partida no monetaria. O sea que de todos esos pasivos, a la única que yo le voy a aplicar el ajuste fiscal va a ser a esa cuenta por pagar proveedores Xiomar. ¿En dónde está ese monto? Vamos entonces a ese ejercicio parte 1, en esa segunda hoja de ese documento, y dice que eso era una deuda por 63.296.381. Por favor, revisen el documento ejercicio parte 1, ubiquen el monto que yo les estoy dando, porque si no, no vamos a entender el ejercicio.
Eso significa que ahí vamos a conseguir ese monto de 63.296.381. Y repito, ahí hay otra serie de deudas que se tenían a otros proveedores, pero todas las demás deudas se van a considerar monetarias y la única que vamos a considerar no monetaria sería la de supermercado Siamar. Si regresamos entonces a la cédula fiscal del ejercicio 4, entonces vamos a tener allí ese monto de descripción. Voy entonces a ir diciéndole qué va a contener esa cédula fiscal. Si revisamos esa cédula fiscal, tiene primero el nombre de la empresa, que se llama Inversiones Afanador Moreno, el número de RIF. Vamos a tener que eso se va a realizar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor emitido por el Banco Central de Venezuela. Estoy colocándoles que eso va de la serie del año de diciembre del año 2007, que la base es diciembre de 2007, que es la última base que tenemos. Y luego les estoy colocando una cédula que dice descripción de activo, luego otra casilla que dice fecha de adquisición, luego otra casilla que dice INPC de cierre del ejercicio, otra que dice INPC de fecha de adquisición. Vayan revisando la cédula, por favor, del documento de ejercicio 4. Luego vamos a hallar el factor de actualización, luego vamos a colocar el costo histórico, luego vamos a colocar el costo histórico pero actualizado, luego vamos a colocar una casilla que está allí de depreciación histórica que no vamos a utilizar, depreciación acumulada tampoco lo vamos a utilizar, y ahí sí vamos a colocar el ajuste inicial histórico. Entonces estoy tratando de mostrarles que con esta misma cédula probablemente vamos a hacer otros activos que sí tengan depreciación, porque como saben, ni esto tiene depreciación ni tiene amortización los pasivos, pero estoy tratando de utilizar la misma cédula para que se vayan familiarizando por lo menos con esas casillas. De todo lo que está allí, vamos a empezar a ver qué es lo primero que voy a llenar. En donde dice la primera casilla, que es la A que aparece allí, la identifiqué, una dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, las coloqué con letras para que sea mucho más fácil y más didáctico para ustedes. En esa casilla A, estoy colocando cuentas por pagar a proveedores, que es la descripción del activo. Ese es el activo no monetario a que le voy a aplicar la cédula fiscal. Una información que dice fecha de adquisición. ¿Qué es la fecha de adquisición? ¿Cuándo adquirí esa deuda? Eso es importante saberlo. Entonces, ¿dónde consigo esa información? Yo me voy a las notas revelatorias del estado financiero que está en el ejercicio parte 1 y reviso la última hoja y aparece allí. La fecha de adquisición de la deuda lotería fue el 8/3 del año 2019 con un plazo hasta el 2/4 del año 2020. ¿Sí ven esa información que está allí? ¿La ven? Sí, sí. Entonces, de ahí yo voy a considerar esa fecha de adquisición. Yo voy a tomarla siempre de la nota revelatoria. ¿Qué voy a hacer yo para hallar esa casilla E, que es la que me importa, el factor de actualización? ¿Cómo hallo yo el factor de actualización? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojo, para yo hallar el factor de actualización yo necesito tener dos cosas. Uno, el IPC al inicio del ejercicio y el IPC al cierre. ¿Cómo consigo yo esa información? Bueno, en el documento anterior donde estaban los IPC que les mandé del Banco Central de Venezuela, usted va a ubicar cuál es el IPC al 2/4 del 2020. Si usted se va allí a la página del Banco Central de Venezuela y revisa en el año 2020, ¿cuál es la fecha 2/4? ¿Cuál es la fecha 2/4? Entonces usted va a ver que es ese monto de 21.174.462.628,9. Ese es el monto que yo voy a colocar. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿De dónde voy sacando la información? ¿Y cuál es el cierre del ejercicio? Pues el cierre del ejercicio es el monto que yo tenga precisamente al momento en que vaya a realizar el cierre del ejercicio. Ese monto que yo tengo también lo voy a determinar en función de el que corresponda para el año en el cual estoy haciendo el cierre de ejercicio económico. ¿Van ubicando la información o no? No los escucho, vayan revisando la información que está allí, porque si no, pues sencillamente no vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Lo ven? Profe, yo no lo encuentro.
Sí, sí. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que quiero decirles es, de la fecha de adquisición, vamos a revisar de la fecha de adquisición cuál es el IPC para la fecha de adquisición y cuál es el IPC para la fecha de cierre. ¿Cuál es el IPC para la fecha de adquisición? Pregunto. Primero, ¿cuál es la fecha de adquisición? ¿La que aparezca dónde? La fecha de adquisición es la que aparezca en las notas que nos dan el estado de Ajá. ¿Cuál resultados es y esa eso, fecha de ¿no? adquisición? Para ese sería el 8/3 del 2019. ¿Y es la misma que aparece en el documento que está allí o no? Pregunto. ¿Sí o no? No, no es, o sí es. No, Está mal el ejercicio, ¿verdad que sí? sí, Entonces, No, ¿qué van no a hacer es, no es. ustedes? No es, ok, entonces usted la va a cambiar por la 8.3 del año 2019. Vamos haciéndolo. Eso es lo que quiero que hagamos, porque si no, no tiene sentido esto. Ajá, entonces empiecen a hacer la cédula. Me imagino que ustedes tienen el cuaderno a la mano. Vamos a trabajar. La idea es que esto sea una clase, que sea una clase práctica y vamos a hallar el valor. ¿Sí es correcto? 8.3 del año 2019. La fecha que estaba en la cédula del ejercicio, de ejercicio 4, la vamos a modificar porque está mal. No es el 2.4 del 2020. Es la fecha distinta, que sería el 8.3 cuando adquirí el activo. Ahora pregunto, ¿cuál es el IPC para el día 8.3 del año 2019? Búsquenlo. Vayan al documento donde están los IPC y busquen. ¿Cuánto El es? monto sería ¿El IPC cuál sería? 948.197.000. No, ya va. No, ¿cuánto? No, El IPC sería 948 millones, ¿sí el es INP. correcto? 197 millones, ¿qué? Ese es Perdón, el 948 millones, 197.209. Eso es correcto, es el IPC de adquisición. ¿Sí lo ven o no? ¿Y cuál es Sí, el del el cierre del INPC, ejercicio? sí, ¿Y cuál es el del cierre del ejercicio? ¿Cuándo cierra el ejercicio? en diciembre. En diciembre. ¿Y cuál es el IPC a diciembre? 10.711.919.274. Eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto, perfecto. Entonces, ¿estamos cambiando el ejercicio o no estamos cambiando la cédula? Y estamos revisando de dónde sale la información y lo estamos haciendo de forma práctica. ¿Sí es correcto? Mire que vale la pena entonces la clase. ¿Sí? Porque la información que estaba en la cédula estaba errada. Entonces yo tengo que hacer el cálculo que sí es. Ojo, cambié, repito, la fecha de adquisición porque estaba mal. La fecha correcta es el 8/3 del año 2019. ¿Sí es correcto? El IPC de adquisición, ¿cuál es? El IPC que corresponde al mes 3 del año 2019, que son 948.197.209,50. Y la fecha del cierre del ejercicio al 31/12 del 2019, ¿cuánto es? 10.711.919.274,4. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos ahí o no? sí, ahora sí. Y Sí, vamos vamos copiando ahí. eso en el cuaderno, ¿verdad? Sí. Para modificar la cédula. Ok. Eso significa entonces que el monto del factor de actualización es ¿cuánto? Ahora, ¿cómo hallo el factor de actualización? Agarro el IPC, ¿sí? Que tengo del INPC del ejercicio y lo divido entre el IPC de adquisición. ¿Cuánto les da eso? Busquen la calculadora. Eso debe darle 11.297.714. Vamos a revisar esa cifra. Vamos a dividir el IPC de cierre del ejercicio entre el monto del IPC de cierre de adquisición para hallar entonces el factor de actualización. Una división simple, una tontería. Vamos a revisar cuánto es eso para que vean que es que con esta primera cédula los estreno
Cambiamos la cédula, pero ustedes se van a dar cuenta que esto no es nada del otro mundo. No estamos aquí, no tenemos que ir a la NASA para poder hacer este ejercicio, que es solamente aplicar de repente multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. ¿Cuánto les da? A ver, ratifíquenme la cifra, por favor. ¿Cómo vamos? Dan la cifra que está en el factor de actualización 15,23182. O sea, sí estaría bien, ¿no? La cifra que está en el factor de actualización. ¿Cómo así? ¿Cuánto les da? 15,23182. Profe, a mí me da otro No, monto. imposible. Me da ¿Cuánto? 11,2971,428. Profe, a mí también Eso me es da correcto. 11,29. Ese es el monto correcto. 11,29714. Lo que quiero que sepan es lo siguiente. Cuidado con esto que les voy a explicar ahorita. En el factor de actualización yo voy a utilizar 5 decimales. ¿Ok? Les puede dar más. ¿Cuál? Única y exclusivamente. ¿Cuál? El de 5 decimales. ¿Sí es correcto? Ok. Sí. Ajá. ¿Cómo vamos? Chévere, ¿todos lograron ese monto o no? Por favor, verifíquenlo todos porque estamos tratando de hacer un ejercicio donde ustedes puedan verificar el monto. Me avisan si todos revisaron ese monto. O sea, ¿cuáles serían los montos para que me dé el monto correcto que dijeron mis compañeros? Vas a tomar el IPC de cierre del ejercicio con todos los decimales que están allí en la página del Banco Central de Venezuela y lo vas a dividir entre todo lo que corresponde al IPC de la fecha de adquisición. Si hay diferencia es porque no están tomando toda la información correcta con los decimales incluidos. Ah, ok. Por favor, perfecto, verifiquen bien. la información. Gracias. Ajá, eso le va a generar entonces que tenemos ya el factor de actualización para los que yo lo hallaron. Ahora, ¿qué me falta? El costo histórico. ¿Dónde hallo el costo histórico? En la página donde está el ejercicio, ¿verdad que sí? Me voy a la cuenta donde dice cuentas por pagar Supermercados Siamar del estado de situación financiera y ahí voy a conseguir 63.296.381. ¿Sí es así o no? Sí. Sí es así, ¿verdad? Si usted multiplica ese monto de 63 millones, si usted multiplica ese monto de 63 millones por el monto de el factor de actualización, ¿cuánto le da? Háganlo. 715.068.254,62. ¿Qué será eso? Ese es el costo, bueno, ahí mismo dice el nombre, el costo histórico actualizado. O sea, ya calculándole lo del proceso de inflación y todo eso. ¿No? Ajá. Le estoy enviando por Telegram la cédula entonces supuestamente actualizada. Vamos a abrir esa cédula, por favor. Quiero que la abran. Y revisen con su cuaderno. Para esto es bueno que vengan a la clase. El que no se queda con la clase del ejercicio que pasé número 4, que no sabe dónde salieron los montos y sencillamente pues cómo lo resuelve. ¿Sí o no? ¿Lo revisamos? ¿Cómo vamos? Cuénteme. ¿Sí son los montos o no son los montos? Cuentas por pagar proveedores, ahora es el 8.3 del 2019, el INPC de cierre, el INPC de adquisición, el factor de actualización, el costo histórico, y si multiplicamos los 63.296.318 por 11, los 5 decimales, que es 29714, me da 715.600.000
68.254,62. ¿Sí es correcto? Sí, profe. Eso significa que esta es la nueva cédula de pasivos ya verificada, ya la hicimos aquí en clase, confirmamos la información de dónde sale y en función de eso sabemos entonces que ese sería el monto real de cálculo. Eso es todo lo que hay que hacer. Si usted se pone a revisar, como no hay depreciaciones, no hay amortizaciones de ningún tipo, pues ese monto va a ser ese mismo monto o ajuste inicial. ¿Cómo voy a hallar yo entonces el ajuste inicial de neto? ¿Cómo llego yo a los 651.771.873,62? Pues obviamente el monto total de ese valor del activo son 715 millones, pero a eso le debo restar ¿qué? ¿El valor de qué? Del costo histórico. Si usted le resta los 715, los 63 millones, pues obviamente le va a dar el ajuste por inflación fiscal. Hagan el cálculo ustedes con su calculadora y me dicen si eso da o no da, por favor. ¿Da o no da? Sí, da lo mismo. Quiero que lo hagan, porque si después no da, entonces después me dicen, no, profe, el ejercicio estaba mal hecho. Sí, da. Sí da, entonces está bien. Entonces ahora sí cuadraron todos los montos y ya ustedes hicieron la primera cédula fiscal que fue la de los pasivos. ¿Sí es correcto? Sí. Bien. Vamos entonces a buscar en la siguiente cédula fiscal, que es la del ejercicio parte 5. ¿La conseguimos? Ya hicimos la primera. Vamos a la siguiente, que es la de propiedad, planta y equipos. Vamos entonces a hacer la cédula de propiedad, planta y equipos. ¿Estamos allí? En esa cédula de propiedad, planta y equipos, yo puedo hacer tanto la de propiedad, planta y equipos como la de otros activos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la una y la otra? Que la de otros activos no tiene depreciación y la de propiedad, planta y equipo sí tiene depreciación. Eso es la diferencia que vamos a tener, ¿ok? Entonces, vamos con la primera, que es la de propiedad, planta y equipos. Ojo, la de propiedad, planta y equipos, ¿cuál es el activo que yo tengo para este ejercicio? El único activo que voy a utilizar. El que dice vehículos. ¿Sí es correcto? ¿Será que en las empresas solamente hay un solo activo que sea un vehículo? No. Hay cuartos fríos, hay mostradores, hay cualquier cosa, cantidad de cosas, desde máquinas fiscales para hacer la facturación, computadoras y demás. Y cada uno de esos activos tiene fechas de adquisiciones diferentes. O sea que si vamos a hacer esa cédula de propiedad, planta y equipo, toda va a generar montos diferentes para cada activo. Pero como estamos haciendo un ejercicio práctico para efectos académicos, pues yo les di un solo activo y les dije que ese activo, ¿cuándo lo adquirimos? Vamos a revisar en la página, en el documento ejercicio 1, en la última página, ¿cuándo adquirimos ese documento? ¿Cuándo sería que lo adquirimos? ¿Cuál fue la fecha de adquisición de esa propiedad, planta y equipo? El 8/2 del año 2019. ¿Sí es correcto? ¿Está bien la fecha o no? Sí, 8 de febrero. Y el de otros activos, vamos a hacer de una vez el de otros activos. ¿Cuál es la fecha de otros activos? Revísenla de una vez. El 3 de enero del 2019. ¿Está bien o no está bien? Mire que aquí en esta cédula voy a hacer dos ajustes de una vez. ¿Sí está bien o no? 3 de enero, sí, está bien. Sí, está bien. Ok, perfecto. Voy entonces con propiedad, planta y equipos, que es el vehículo. Pregunto, ojo, ¿cuál es? Vamos a revisar el INPC. Vamos a ver cuál es la fecha de adquisición del IPC, del vehículo, el 2 del año 2019. Me voy a la página del Banco Central de Venezuela y reviso. En febrero del 2019, ¿cuál era el IPC? ¿Es el mismo que aparece allí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí es o no es? Sí está bien, ¿verdad Sí. que sí? Ahora me voy a otros activos para ir haciendo las dos al mismo tiempo. El 3/1 del 2019. ¿Es ese monto que está allí o no? Los 328.067.725,1. ¿Sí es o no es? Sí, sí es. Perfecto, o sea que no tengo problemas. ¿Cuándo yo voy a hacer el cálculo del cierre del ajuste fiscal? ¿A qué fecha? ¿El 31/12? ¿Verdad que sí? ¿Por qué yo sé que es al 31/12? Pregunto.
Porque eso dice el estado de situación financiera, que es a ese periodo, ¿verdad? Si yo le dijera que fuera al 2020, pues lo hacen al 2020. Si le digo que es al 2021, lo hacen al 2021. Si lo digo que es al año 2017, pues lo hacen al año 2017, ¿ok? ¿Estamos claros, sí? Pregunto, vamos a la página del Banco Central de Venezuela o a los indicadores que yo les di que son los mismos. ¿Cuál es el INPC a la fecha del 31 de diciembre del 2019? Sí son esos 10.711.919.274,4, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto. ¿Hay errores en esta cédula hasta ahora? Por ahora no. No, vamos bien entonces. ¿Están contentos ustedes? Porque ya no creen en mí, ¿verdad? Pero es que si no lo hago así, ustedes no entran a mis clases. Mire que el año pasado, si acaso, entraban 2 o 3. Entonces tengo que buscar la manera de obligarlos a que entremos al menos a los ejercicios prácticos. Y les estoy haciendo un favor porque aparte les estoy regalando el 10% por asistencia. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ah, bien. Entonces vamos bien. Estamos contentos todos este nuevo año. Bien. Sí. Perfecto. Ok, bien. Tranquilos. No se preocupen. Esas son formas para que de una u otra manera tengo que atraer la atención de ustedes porque si no, pues grave. ¿Qué voy a hallar ahora? El factor de actualización. Ya ustedes saben cómo se hace el factor de actualización. ¿Cómo lo hallo? Voy a dividir, ¿qué voy a dividir? El IPC del cierre entre el IPC de adquisición. Hagamos entonces esa división para el tema de vehículos, para propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto les da? ¿Sí les da 15,2318,2 o no? Verifiquemos eso, por favor, con la calculadora y el cuaderno. ¿Me confirma? Sí, profe, a mí me da el mismo. ¿Sí le da el mismo? Ajá, y ahora vamos a hacer el de otros activos. Vamos a dividir ahora el IPC de cierre entre el IPC de adquisición, pero de otros activos, a ver si le da 32,65155. Cuénteme. Da igual, dice María Ángel. Perfecto, María Ángel, excelente. Gracias por revisar. Miren algo interesante. ¿Por qué hice también adrede colocar en esta cédula los dos al mismo tiempo? Ustedes pueden hacerlo por aparte, para que ustedes comparen. Ojo, ¿da los mismos factores de actualización para cada activo, sí o no? No, da factores diferentes. ¿Por qué da factores diferentes? Porque las fechas de adquisición son distintas. Eso significa que en la cédula de propiedad, planta y equipo, la cédula de activos fijos, usted cuando la realice, siempre todos los montos de cada uno de los activos va a ser diferente, ¿ok? Ahora vamos a continuar con los valores históricos. ¿De dónde sacamos los valores históricos? Pues vamos al estado de situación financiera y revisemos cuánto vale el vehículo. Revisemos entonces en el ejercicio número 1, en la página 1 dice propiedad, planta y equipos vehículos. Sí vale eso, 794.965.00. ¿Eso costó el vehículo? ¿Sí o no? Revisemos. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora revisemos el de otros activos. También es 204.860.000, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Hay errores en la cédula? No hasta ahora, ¿verdad? Ahora entonces vamos a multiplicar. Vamos con el primero, que sería, en este caso, el de vehículos. Vamos a multiplicar 794.965.000 por el factor de actualización, que es 15,23182. Y revisemos a ver cuánto le da eso. ¿Sí da ese monto que está allí? 12.208.767.490,91, ¿o no da eso? Por favor, quien está con la asistencia me va colaborando, que tengo varias personas allí al momento de clase. Entonces sí me interesa tener, tengo a Simón, Leonela Delgado, Valentina Belandria, Laura Gabriela, Brainer Sánchez, Jamper Rodríguez,
María Ángel Roa, Emily Ríos, Dariela Cáceres, José Pavón. Está también Miguel Suárez, María José Zambrano, está Mario, Ivana Carrero, está Gabriel Guerrero, Carla Matos, Crisángela Salazar, que me está grabando la clase, y María de los Ángeles. También tengo a Gabriel Guerrero, a Gina Cáceres y a, me falta alguien allí que no lo alcanzo a leer, Girilis Pirilli, disculpe porque no lo sé pronunciar eso. Ok, ¿da el monto o no da el monto, muchachos? Cuéntenme, ¿sí da o no? Perfecto. Escucho, ¿sí? 12 millones. Profe. 12 A mí no. millones 108, 12 millardos 108 millones 767 mil 490,91, ¿sí? A mí me dio lo mismo, me dio una pequeña diferencia. También. A mí Debe ser también por me dio algún diferente, decimal. profe. Debe ser por 763. algún decimal o la calculadora que no la estaban considerando con los 5 decimales. Puede haber alguna configuración en las calculadoras, ¿ok? Vamos entonces a hacer la misma multiplicación con el monto de otros activos corrientes, ¿ok? 204.860.000 por 32,65155. Vamos a ver si eso da esos 6.688.996.248.82. Revisemos si eso es correcto. Los últimos 3 dígitos me dan un poco diferente. Ok, seguramente son decimales, pero más o menos el monto está generalizándose. ¿Sí es correcto? Bien. Hay una diferencia en la cédula que sigue, que dice depreciación acumulada histórica. Tampoco la hicimos en los pasivos. Eso es lo nuevo de esta cédula de activos fijos. Solamente tiene depreciación histórica, ¿qué? El vehículo. ¿Por qué otros activos no? Ya les expliqué por qué no tenía otros activos en la primera parte. Depreciación, ¿ok? Entonces revisamos eso y vamos entonces a buscar en dónde está la depreciación. ¿Dónde consigo yo la depreciación? Allá abajito. Voy entonces al estado de resultados, ojo, de resultados, no al de estado de situación financiera, y voy a revisar, es la nota 10, que es en el ejercicio 1, en el documento de ejercicio 1, pero en la página 2 está la nota 18 y dice que es 1.324.000. ¿Sí es eso correcto o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Así como yo multipliqué el valor histórico del activo, el valor histórico del vehículo, y le saqué el nuevo monto actualizado, ahora yo debo hacer lo mismo, pero ¿con quién? Con la depreciación. Voy a multiplicar el monto de la depreciación, que es de ese periodo de 1.324.000 por el factor de actualización, que es 15,23182. Y eso me va a dar ¿cuánto? 20.166.935.85. ¿Correcto o no? Revisemos. Voy a tener un pequeño problema. La clase se va a acabar temprano, pero no porque yo quiero, sino porque mi celular se está descargando y se me quedó en mi casa el cable para cargarlo y obviamente pues no vamos a tener entonces cómo comunicarnos. Entonces en algún momento pues seguramente la clase se va a terminar, pero es en función de que se me va a agotar la batería. Me imagino que pues consume bastante pila el tema de la aplicación de Zoom, por si acaso, pero no importa porque bueno, creo que la clase fue interesante. La misma metodología de trabajo seguramente va a ser la que vamos a utilizar el día viernes para continuar el ejercicio, porque es largo. La idea es hacerlo bien hecho, bien explicadito. Lo que sí me interesaría, Crisángela, es por favor tratar de que me envíen el enlace si usted quiere subirlo a YouTube o si me envía sí, yo creo que sí, súbalo a YouTube. Usted, Crisángela, me envía el enlace y entonces con ese enlace lo publicamos en la página de Telegram para que tengan acceso y me lo envía si quieren al correo para yo tenerlo y publicarlo en la página de la universidad, en la página de la UCAT, de tal manera de que los que no pudieron entonces estar en la clase pues puedan comunicarse a través de esa vía. ¿Les parece? Sí, profe, Ajá. apenas terminé. Bien, ¿cómo vamos? Ajuste inicial. ¿Sí les da ese monto o no les da ese monto? Cuéntenme. Sí da, pero con una pequeña diferencia. Tranquilos que el tema es, allí la pequeña diferencia son los decimales. Si lo van probando con distintas calculadoras, en algún momento les va a dar el monto correcto de la cédula.
Seguimos entonces. ¿Qué debo hacer entonces ahora? Yo ya tengo el monto actualizado del activo y el monto actualizado de la depreciación de ese activo. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué falta? La siguiente casilla que dice ajuste inicial del costo histórico, que es, voy a restar, lo mismo que hice la vez pasada, voy a restar del costo actualizado el costo histórico, o sea, de los 12.108.000.000, voy a restar los 794.965, que es el monto del activo. Eso es todo lo que voy a hacer. Y ese va a ser el monto del ajuste histórico. Eso le va a dar 11.313.802.490,91. Ese es el monto que aparece allí. La siguiente casilla es el monto del ajuste inicial de la depreciación histórica. Hago lo mismo que acabo de hacer con la casilla anterior. ¿Cuál es la única diferencia? Que no voy a restar el costo actualizado del activo menos la depreciación del activo, sino que voy a restar el costo de la depreciación acumulada nueva que hallé menos la histórica. O sea, de los 20 millones que acabo de hallar del monto del ajuste de la depreciación acumulada, le voy a restar 1.324.000, que es el monto que aparecía en el estado de situación financiera. Y ese monto nuevo que me va a dar entonces va a ser 18.842.935.85. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo hallo ahora el ajuste inicial neto? Fácil. Ya voy a restar entonces solamente esas dos últimas casillas. Yo ya tengo cuál es el monto neto del activo y cuál es el monto neto de la depreciación. Entonces, a los 11.313.802.490.91 le voy a restar el nuevo valor de la depreciación histórica, que son 18.842.935. Y ese monto que me va a dar nuevo es el monto del ajuste inicial histórico. Ese monto es el monto del ajuste inicial histórico. A ese monto del activo histórico le vamos a hallar el monto del 3%. Ese monto que corresponde a un tributo diferente, escúchese bien, para los que le corresponde esa actividad, es un monto diferente al impuesto sobre la renta. Eso no es impuesto sobre la renta, es el registro de nuevos activos por efectos de ajuste inicial. Ese 3% que está determinado en la misma ley de impuestos sobre la renta. Yo voy a pagar el impuesto sobre la renta, pero por registrar ese activo, por registrar ese ajuste fiscal de ese activo, le voy entonces a aplicar ese 3%. Ese 3% que genera un monto a pagar de 338.848.786.65. Eso es entonces el desglose de lo que sería esa cédula de activos fijos. La única diferencia con otros activos es que, como ven, las demás casillas no tienen depreciación, sino va a hacerse el mismo cálculo que aplicamos con la declaración de los pasivos. ¿Dudas entonces? Más o menos, cuéntenme, ¿cómo vamos? Esos montos coinciden todos con la cédula que les había mandado inicialmente. No fue como la cédula de pasivos, pero tengo que despertarlos con esa cédula de pasivos porque si no, entonces ustedes pues de una u otra forma no verifican la información y no utilizan la calculadora y se vuelve esto solo un monólogo que no tiene ningún sentido para efectos didácticos y académicos, ¿ok? Los escucho. Profesor, entonces una Dígame. pregunta. Sí, Al señor. momento entonces que yo hago, ¿verdad? Termino la cédula con el ajuste, le aplico ese 3%, ¿cómo me quedaría el asiento? ¿Coloco propiedad, planta y equipo contra ajuste inicial? ¿Cómo es No, eso? tranquilo. Ya vamos con los asientos en su momento. No le vamos a hacer asientos ahorita, ¿sí? Como tal. Usted por ahora va a hacer dos asientos diferentes. Uno, en este caso, sería el asiento que corresponde al reajuste regular. Usted siempre va a abrir una cuenta en el activo que sería la cuenta de reajuste regular contra una cuenta de actualización de patrimonio, que es a donde vamos a llevar eso. Pero aparte vamos a hacer un nuevo asiento que es el asiento del pago de un tributo, porque recuerde que ese 3%
es la planilla RAR 23, que va a generar entonces la obligación de un pago de un tributo distinto. Es una planilla que yo debo llenar. El viernes, Dios mediante, les muestro cómo es esa planilla. Vamos a ver si la alcanzamos a ver. No sé si la escaneamos, le tomamos fotos o cómo hacemos. Es una planilla que venden en el CENIAT y que es utilizada únicamente para la aplicación de los ajustes iniciales. Es la única declaración o de las únicas declaraciones que se están realizando de forma manual todavía, porque todo lo demás, como vimos en las clases anteriores, se realizan a través del portal del CENIAT. ¿Ok? Bien. El siguiente documento, estábamos en el documento parte 5, si es correcto, vamos al documento que es el de parte 6. ¿Lo tenemos? Ubiquemos esa cédula. José Pavón me pregunta, si yo tengo 2 vehículos, ¿debo hacer cédulas por separado? Correcto, lo acabo de explicar. Si usted compró esos vehículos, seguramente los compró en fechas diferentes. Y así pasa en cualquier empresa. Usted puede tener 10 computadoras y todas las 10 computadoras las pudo haber comprado en fechas distintas, con precios distintos. Son marcas diferentes, obviamente debo hacer un cálculo para cada uno de los activos y significa que esa cédula a veces es bastante tediosa y bastante larga. ¿Ok? Bien, vamos entonces al ejercicio parte 6. En el ejercicio parte 6 tenemos la cédula de inventario. ¿La vemos? Esa cédula de inventario, como vemos, es completamente diferente a la cédula que nosotros estábamos acostumbrados a revisar, tanto la de pasivos que acabamos de ver como la de activos fijos. ¿Sí ven que es diferente? Bueno, esa cédula de inventario de mercancía, vamos a irla revisando. Dice clase, inventario de mercancía, fecha de inicio de operaciones, el 1 de enero del 2019. Dice INPC final, igual que las cédulas anteriores. Y dice INPC histórico, que también es la información que de una u otra manera sería como lo similar a la fecha de adquisición. Tenemos cuál es el IPC histórico y adicionalmente tenemos cuál va a ser el factor de actualización. Ojo. ¿De dónde vamos a sacarle entonces la información? ¿De dónde sacamos nosotros? Si ese ejercicio económico está empezando el 1 de enero, entonces revisamos el IPC al 1 de enero. Vamos a la página del Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es el IPC al 1 de enero? Si son 328.167, perdón, 067.725,1, ¿sí o no? ¿Sí es ese el monto del IPC histórico? Los escucho. Vamos a revisarlo. IPC histórico de enero. ¿Sí es ese o no? Hola. Sí, profe, es ese. Perfecto. Ahora vamos al IPC final. ¿Sigue siendo esos 10 millones o no? Al 31 de diciembre del 2019 son 10.711.919.274. Ya casi que no lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hallar el factor de actualización. ¿Cómo hallamos el factor de actualización? Igualito, el final dividido entre el inicial. Eso me va a dar en el factor de actualización 32, si es correcto, .65, 15, creo que hay más de 5 decimales en esa cédula que les pasé. Ustedes van a utilizar los primeros 5 decimales, que es lo que me dice la ley que debo utilizar para el factor de actualización. ¿Es correcto? Bien, ¿cómo continúa la cédula? La cédula continúa en la parte de abajo diciendo costo histórico al inicio de operaciones. Luego dice costo actualizado al inicio de operaciones. Y luego dice costo histórico al cierre de operaciones. Luego me habla de unos incrementos totales en costos históricos. Luego me dice inventario actualizado y luego me va a permitir esa condición de ajuste inicial por inflación. Vamos a hacer la cédula parte por parte a detalle y eso nos va a permitir de una u otra manera saber de dónde sale la información. Vamos con la primera casilla que dice costo histórico al inicio de las operaciones. ¿Qué será el costo histórico al inicio de las operaciones? Eso significa que va a ser ese inventario inicial de mercancía, esa información que está en el documento de ejercicio 1,
en la página 1 donde está el estado de resultados. Si ustedes revisan el estado de resultados que dice nota revelatoria número 15, la cuenta es la 5.2010101, inventario inicial de mercancías, me dice que el inventario inicial de mercancías es de 152.839.569.85. ¿Sí se ubican? ¿De dónde sale ese monto? Quienes tienen el material impreso, vayan rayando. ¿De dónde sale? De aquí a allá, le colocan colores, no sé, la forma más didáctica que ustedes tengan para que vayan ubicando de dónde sale la información, ¿ok? Pero es interesante que vayan revisando. Entonces, ese costo histórico al inicio de operaciones sale de el estado de situación financiera y no es otra cosa que el inventario inicial de mercancía, ¿correcto? La nota 15, ¿sí? Sí, señora. La va revisando allí, la nota 15, ahí está el monto del inventario inicial de mercancía. ¿Correcto? Sí. Bien, ahora vamos a llenar, ¿sí? Antes de todo vamos a llenar, en este caso, la siguiente casilla que dice costo actualizado al inicio de operaciones. ¿De dónde saldrá ese costo actualizado? Vamos a multiplicar esos 152.839.569,85 que acabamos de hallar por el factor de actualización. Y allí entonces nos va a generar ese monto de 4.990.448.644.92. ¿Correcto? ¿Lo revisan? Sí, ya estamos en eso. Perfecto. Y luego viene una siguiente casilla que se llama costo histórico al cierre de las operaciones. ¿De dónde sale ese costo histórico al cierre de las operaciones? Nos vamos de nuevo al estado de resultados y vamos a buscar ahora no el inventario inicial, sino el inventario final. Revisamos entonces ese inventario final. ¿Cuánto es el inventario final? 138.341.747.43. Ese es el monto entonces que yo voy a colocar como costo histórico al cierre de las operaciones. ¿Ven entonces el monto que aparece allí? Sencillo hasta ahora. Mire que hasta ahora no tenemos ningún tipo de complicación. ¿Bien? Sí. Solamente vamos a transcribir ese monto. Luego la siguiente casilla dice incremento total en los costos históricos. ¿Cómo vamos a hallar esos montos? Vamos entonces a tomar, ojo, la primera casilla, que es la casilla del cierre de las operaciones comerciales, que son 138.341.747.43, y le vamos a restar los 152.839 del costo histórico de las operaciones, ¿sí? Esa va a ser sencillamente una resta que vamos a hacer. El costo histórico al cierre, le vamos a restar el costo histórico al inicio. Eso es todo. Y así tenemos el incremento total de los costos históricos. ¿Sí? Sí. Ok. Ojo. Abajo, al final de la cédula, yo les coloco a ustedes una nota, que es la fórmula que me obliga la ley de impuestos sobre la renta. Y me dice así, si el inventario final es mayor al inicial, ¿sí? Ojo, si el inventario final es mayor al inicial, ¿cuál es el final? El del cierre. ¿Cuál es el inicial? El inventario inicial, obviamente, como se dice en el estado de resultados. Dice, entonces eso es igual al costo histórico de operaciones más el incremento total del costo histórico. Y la siguiente fórmula es al contrario. Si el inventario inicial, no el final como el anterior, sino el inicial, es mayor que el final, la fórmula cambia. Entonces voy a hacer inventario final por el costo histórico al inicio de las operaciones entre el inventario final. ¿Sí ven la fórmula que está apareciendo allí? Ven que hay dos fórmulas que debo aplicar diferentes. Todo va a depender de qué. De qué es mayor, si el inventario final es mayor al inicial o si el inventario inicial es mayor al final. Pregunto, ¿cuál es mayor en este momento? ¿El inicial o el final? El inicial. Ah, el inicial. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo voy a aplicar?
Inventario inicial es mayor al final. Entonces voy a aplicar la fórmula. Inventario final por costo histórico al inicio de las operaciones dentro del inventario inicial. ¿Sí es correcto? Aplicamos esa fórmula. ¿Sí? Sí. Eso me va a dar entonces, ¿qué monto? El monto de 4.517.072.291. Si quiere lo hacen, por favor, esos 4.517.072.291 van a hacer ese cálculo a través de la aplicación de esa fórmula, que es la segunda fórmula, dado que el ejercicio, en este caso, genera que el inventario inicial es mayor al final. Si tengo un ejercicio donde el inventario final es mayor al inicial, entonces aplico la fórmula y ese será el monto que yo voy a colocar en la casilla inventario actualizado. Yo voy a depender siempre de cuál es el monto mayor, si el monto del inventario inicial o el monto del inventario final, ¿ok? Es un poquito más complejo, lo único que tengo que tener siempre es la fórmula, pero tampoco les pido en el examen que no les voy a dejar sacar la fórmula, ni ahorita en esta situación de pandemia donde las clases son diferentes, ni tampoco cuando eran las clases presenciales. Las fórmulas de una u otra manera siempre se las dejaba para que los estudiantes pudieran sacarlas, porque lo que me interesa en función de esto es el cálculo del contenido. Ok, ¿cómo entonces hallo yo el ajuste final o el ajuste inicial por inflación del inventario? ¿Cómo determino yo eso? Fácil. A ese inventario actualizado que acabo de hallar a través de esta fórmula, le voy a restar el costo histórico al cierre de las operaciones. Y ese monto que me va a generar de 4.378.730.544 es el monto del ajuste inicial por inflación que correspondería, en este caso, a la cédula de inventario. Vamos a entonces, la batería de mi teléfono está casi que diciéndome, me voy a apagar. Vamos a dejar entonces esta clase hasta el día de hoy. Creo que fue intensa, productiva, eso espero que haya sido. Lo interesante de todo esto es que ustedes puedan, de una u otra manera, revisar nuevamente el audio que queda la grabación y volver entonces a revisar toda esa información con calmita, empezar a hacer los cálculos nuevamente. Seguramente surgirán nuevas dudas. Les sugiero que para la clase del día viernes, quienes tengan también dudas a través de las actividades que se van a desarrollar como actividad acumulativa, con todo el gusto. No tengo ningún problema en responderles cualquier inquietud que tengan al respecto. Y de verdad que muy complacido, sobre todo con la asistencia del día de hoy. Por favor, espero los print grisángela de las personas que asistieron para llevar eso a mi planilla de asistencia de clases, como lo he hecho hasta el momento, desde el primer momento que iniciamos las actividades académicas. Las únicas clases que no voy a considerar, porque la universidad no lo permite, como actividad evaluativa son las clases presenciales que hicimos el año pasado, dado de que no eran obligatorios. No se puede obligar en estos momentos de pandemia a una persona a ir a clases, sobre todo si hay algún inconveniente de salud, pero todas las demás virtuales y estos encuentros que tengamos sí los voy a considerar sobre esa condición acumulativa. De verdad, muy agradecido con ustedes y nada, espero también entonces ese enlace para subirlo a la plataforma de la universidad. Que pasen un día bonito y bueno, nada, no sé si hay alguna inquietud por ahora. Pues, no, profe, gracias por la clase. Bueno, chévere, bueno, que estén muy bien entonces. Excelente.